Bien, vamos a ver primero la libertad. ¿De qué libertad estamos hablando? Estamos hablando de la libertad del pecado. Yo les aseguro que todo el que peca es esclavo, dice Jesús. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre, dice Jesús. O sea, estamos hablando de la libertad de poder vivir en familiaridad con Dios. La libertad de poder acceder a Dios. La libertad de poder tener un canal abierto con Dios. La libertad de poder caminar por este mundo sabiendo que hemos vivido en la verdad. Aquí dice: la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Si nosotros vivimos en la verdad, caminamos libremente. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si yo miro hacia un lado y digo, este es un camino de terracería o este es un campo de trigo, pues yo no puedo pisar a 120 kilómetros por hora porque no me moveré libremente, porque no es verdad. Si yo digo, no, esto es una autopista, pues no puedo. Pero cuando nosotros no hacemos la verdad sobre nosotros mismos, no podemos movernos libremente. Cuando nosotros no hacemos la verdad sobre Dios, cuando nosotros no hacemos la verdad sobre los demás, cuando nosotros no hacemos la verdad sobre la vida, no podemos movernos libremente. Vamos atorándonos por todas partes. Por eso la verdad y la libertad son dos caras de la misma moneda. La verdad sobre nosotros mismos, sobre la misericordia de Dios, sobre nuestra responsabilidad sobre las cosas, sobre nuestro ser hijos amados de Dios. No la mentira de ser heridos, de creernos diferentes, de estar llenos de complejos. Eso no es la verdad. Y no nos permite vivir libremente, gozosamente. Entonces hablamos de la libertad, que es ausencia del mal y ausencia de la mentira. De esa libertad estamos hablando. Ahora, ¿cómo logramos esa libertad? Porque en este mundo pues es una lucha continua. Y entonces entramos en la segunda palabra: examen, autocrítica. Vean ustedes estos fariseos, es impresionante. Jesús les dice: la verdad los hará libres, y ellos dicen: somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. No se dan cuenta que son esclavos, y no se dan cuenta que viven del nombre de Abraham, pero no viven como hijos de Abraham. Es decir, usan el nombre de Abraham, justifican la tradición. La tradición es una cosa maravillosa. Las tradiciones que recibimos de nuestros antepasados son cosas maravillosas, pero pueden ser cosas muy peligrosas también. Si nosotros conectamos con el sentido de las tradiciones y las hacemos vivas y nuevas, entonces son una gran riqueza. Pero si nosotros utilizamos las tradiciones para cubrir nuestras propias inseguridades, para cubrir nuestras propias debilidades, y entonces empezamos a justificar con las tradiciones nuestros propios límites y nos vamos encarcelando. Y esto les pasa a ellos. Entonces ellos dicen: nosotros, bajo el tema de decir somos hijos de Abraham, podemos vivir como nosotros queramos, de acuerdo a nuestros límites y miserias. Y ellos se creían que estaban realmente actuando como hijos de Abraham, porque les faltaba examen, les faltaba autocrítica. A nosotros nos puede faltar autocrítica, por ejemplo, aunque este tema lo dejo para la tercera palabra, que es Padre, nuestra relación con el Padre. Lo voy a dejar un poquito en pendiente. Examen. ¿Qué es examen? El examen no es revisar si dije bien las cosas, si hice mal las cosas, si esta vez acerté o no acerté. No es tanto un examen sobre nuestros actos, también hay que examinar nuestros actos, pero no es lo más importante. Lo más importante es examinar qué es lo que me mueve dentro. ¿Y qué tan dócil soy a lo que me mueve dentro? Por ahí escuché estos días de una santa, que bueno, no es santa, me parece que es Catalina Emmerich, que decía ella: qué difícil es escuchar a Dios, y muy pocos escuchan a Dios, pero muchos menos son dóciles a Dios. O sea, después de escuchar a Dios, luego hay que ser dócil a Dios. Y el examen sirve para eso, sirve para escuchar a Dios y verme en la verdad. Volvemos al tema inicial,
verme en la verdad, escuchando a Dios, no cómo me veo yo y cómo me justifico yo como hijo de Abraham, sino cómo me ve Dios. Escuchar a Dios y luego ser dócil, porque entonces hago la verdad en mí. Porque entonces empiezo a sacarla, como a mí me gusta mucho esta expresión, la mejor versión de mí mismo. Esa es mi verdad, la mejor versión de mí mismo. Escuchando a Dios, nadie más que Él me puede decir cuál es mi verdadera identidad, nadie más que Él me puede decir cuál es la verdad sobre mí. Si yo soy juez en mi propia causa, es muy peligroso, es muy peligroso. Empiezo a crearme estructuras de defensa de mis debilidades y no soy libre porque no vivo en la verdad. Por eso el examen es muy importante, escuchar al Señor y luego ser dócil al Señor. Si yo veo que el Señor me mueve a hacer las cosas de una determinada forma, a cambiar mi corazón, a cambiar mi percepción sobre los demás, sobre Él, sobre mí mismo, hay que ser dócil porque eso me libera. Volvemos al tema del otro día, ese es mi misterio pascual, ese es mi proceso pascual que me libera. Examen. Y en tercer lugar, paternidad. Dios Padre. Y aquí vuelvo al tema que iba a decir. ¿Cuál es la diferencia entre vivir de una tradición, de algo que dicen que dijeron y que quién sabe cómo me llegó a mí, a vivir de la filiación divina, a tener a Dios como Padre vivo? Y voy al tema que dejé pendiente, los rezos, los famosos rezos. Yo puedo rezar el rosario, yo puedo ir escuchar misa, yo puedo rezar mis oraciones de la mañana, de la noche, y no estar en contacto con Dios Padre. Santa Teresa de Jesús decía que los sacramentos pueden llegar a convivir con el pecado, pero la oración no puede convivir con el pecado. ¿A qué se refería ella? Que si nosotros hacemos oración de verdad, es decir, si estamos en contacto con Dios vivo, con mi Padre vivo, no puede convivir el pecado en mi corazón, y por lo tanto voy a ser libre. Entonces necesitamos nosotros buscar un contacto con el Padre que sea vivo, porque eso me va a ayudar a hacer un verdadero autoexamen, a vivir en la verdad y a poder ser libre. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestro corazón nos decimos: es que yo rezo, es que yo me cuido, es que yo sí soy un buen cristiano, es que mi abuelo era cristiano y mi tatarabuelo también y mi mamá también y somos en mi familia muy cristianos? Es como decir: soy hijo de Abraham, es lo mismo. Pero la pregunta no es cómo han sido tus antepasados o cómo son tus actos. La pregunta es: ¿escuchas en tu corazón la voz amorosa del Padre que todos los días nos remueve, pero todo, y del Espíritu Santo y de Jesucristo y de la Virgen que intercede? ¿Escuchas verdaderamente? Porque eso es hacer examen, eso es hacer oración verdadera, y eso nos va ayudando a mirarnos con verdad a nosotros mismos y a ser verdaderamente libres.